Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el método gráfico. El método gráfico es un método muy sencillo para encontrar la raíz de una ecuación algebraica no lineal, por ejemplo. Los objetivos de esta sesión pues, son entender los principios básicos para el uso del método gráfico para la solución de ecuaciones algebraicas, y además vamos a implementar el método gráfico utilizando Python en la plataforma de Google Colab. Esos son los objetivos de esta sesión. De forma general, el método gráfico es un método muy sencillo para obtener la raíz de una ecuación algebraica. Esencialmente consiste en hacer que una gráfica de una ecuación o de la ecuación que nosotros intentamos resolver varíe como función de la variable dependiente de dicha ecuación. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos visualizar que queremos encontrar, ¿verdad?, las raíces de la ecuación x al cubo menos 4x más 1. Entonces, lo que se hace esencialmente es variar los valores de la variable, en este caso x, ¿verdad? Les asignamos valores diferentes. Por ejemplo, en este gráfico se puede observar que puede ir desde menos 3 hasta 3. Cada uno de esos valores se van ingresando en la ecuación de tal forma que cuando la función cruce el eje horizontal, que en este caso es el eje de las x, ¿verdad?, va a ser el punto en donde la función f de x sea igual a 0. Entonces, en este caso claramente podemos observar que existen tres raíces, ¿verdad? Aquí tenemos una raíz entre menos 2 y menos 3, ¿verdad? Aquí tenemos otra raíz entre 0 y 1 y aquí tenemos otra raíz entre 1 y 2. Entonces, si yo tomo estos valores y los sustituyo en la función x al cubo menos 4x más 1, entonces esto va a ser aproximadamente igual a 0. ¿Sale? Entonces esto es importante que quede claro, ¿verdad?, que el método gráfico simplemente me permite encontrar una aproximación a la raíz de la ecuación o a las raíces de la ecuación. Si yo quisiera utilizar o encontrar, mejor dicho, de forma más precisa la raíz o raíces de esa ecuación, pues entonces debería utilizar otro método, ¿verdad?, como aquellos métodos cerrados o métodos abiertos. Para finalizar y pasar a la práctica, pues esta técnica tiene un valor limitado debido a que no es muy precisa. No obstante, es posible utilizarlo para obtener una primera estimación aproximada. Esto es importante porque, por ejemplo, podemos tener una función, ¿verdad?, de la cual queremos encontrar sus raíces. Entonces podemos utilizar el método gráfico como una primera aproximación para identificar en dónde se encuentran ubicadas esas raíces y posteriormente utilizar un método más fino para refinar precisamente esa raíz. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es pasar precisamente a Google Colab. Como saben, Google Colab es una plataforma gratuita que nos permite trabajar con código Python, ¿verdad? Nosotros no ejecutamos el código en nuestra computadora, sino que nos conectamos directamente a los servidores de Google. ¿Sale? Entonces, para poder utilizarla pues de forma más eficiente, nosotros necesitamos acceder a través de nuestra cuenta de Gmail. Yo en este caso accedo con mi cuenta personal para poder trabajar con Google Colab. ¿Para qué hago esto? Pues para que todos los códigos que yo realice en esta plataforma pues se guarden de forma automática en mi carpeta de Google Drive. De tal forma que si se me cierra la pantalla, por ejemplo, o si se me apaga la computadora, pues yo puedo ir en cualquier momento a mi carpeta de Google Drive y voy a encontrar los códigos que he realizado, ¿sale? Entonces vamos a abrir un archivo nuevo, vamos a darle aquí en archivo, vamos a darle nuevo notebook en Drive, de tal forma que en este momento se acaba de crear un archivo, ¿verdad?, en nuestra carpeta de Google Drive. Específicamente se crea una carpeta que lleva el nombre de Colab Notebooks y ahí dentro es donde van a estar guardados precisamente todos nuestros archivos. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es cambiarle el nombre y le voy a poner método gráfico. Vamos a ponerle método gráfico ejercicio 1, ¿sale? Ejercicio 1. Entonces quiero que noten que del lado izquierdo aparece precisamente el simbolito de Drive, que significa pues que todos los códigos que yo realice se guardan de forma automática. Entonces lo primero que vamos a hacer para poder ejecutar o realizar el método gráfico, programar el método gráfico, pues es importar nuestras librerías. En este caso vamos a importar dos librerías, la librería NumPy, que es una librería muy popular para realizar o manejar en este caso arreglos y matrices. Vamos a ponerle aquí un comentario que diga librería
para manejar arreglos y matrices, por ejemplo. ¿Sale? Entonces vamos a importar también matplotlib.pyplot as plt, ¿verdad? Porque esta es una librería pues muy popular dentro de la comunidad de Python para realizar gráficos. Vamos a poner librería para realizar gráficos. Entonces posteriormente lo que voy a hacer en primer lugar es definir la función que yo deseo resolver. Entonces vamos a resolver precisamente la función que aparecía en el apunte que les mostré hace un momento. Entonces en primer lugar definimos una subrutina que le vamos a llamar f, por ejemplo, que sea una función en este caso de la variable de interés, en este caso es x. Y le decimos de tal forma que cuando llamemos a f de x, ¿verdad? Que me regrese, y aquí es donde yo defino la ecuación algebraica que yo deseo resolver. X al cubo menos 4 por x más 1. Entonces en esta parte del código lo que yo hago en primer lugar es definir una función que contenga precisamente la ecuación que yo deseo resolver. Como segundo punto vamos a indicarle pues en qué intervalo de valores yo quiero que se mueva, ¿verdad? O tenga esta variable x para que pueda encontrar en qué puntos es donde la función cruza el eje de las x, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle xvals de valores y le vamos a poner aquí np.linespace, ¿verdad? Que vaya, por ejemplo, desde menos 3, como la teníamos en el apunte, hasta 3. Y que entre menos 3 y 3 haya, por ejemplo, 1000 puntos, vamos a ponerle, ¿sale? Entonces lo que hace np.linespace es crear un vector que va desde menos 3 hasta 3 y que tiene 1000 valores x espaciados, ¿sale? Y ahora construimos los valores de la función. Vamos a ponerle, por ejemplo, yvals, vamos a ponerle, que simplemente sean los valores, ¿verdad? Estos valores que acabo de construir en este vector, que va desde menos 3 hasta 3, sustituidos en la función que lleva por nombre f de x. Entonces le ponemos que en f introduzca cada uno de los 1000 valores del vector que yo acabo de definir en la parte de arriba, ¿sale? Y ya finalmente lo que hacemos es pues construir la gráfica, ¿va? Vamos a construir una gráfica, en este caso una figura, ¿verdad? Que tenga, por ejemplo, el tamaño, vamos a ponerle, ¿qué será? Vamos a ponerle aquí un tamaño que vaya desde de 5 por 4, por ejemplo, sí, muy simple, ¿no? Una figura que tenga 5 centímetros de ancho por 4 de alto, y le vamos a decir que nos grafique, ¿verdad? Que nos grafique simplemente los valores de x, el vector de x que va desde menos 3 hasta 3, contra los valores de la función evaluada, ¿verdad? Para cada uno de los valores de este vector. Entonces aquí simplemente en el método .plot la primera entrada corresponde a los valores que van en el eje de las x, mientras que la segunda corresponde a los valores que van en el eje de las y. Posteriormente, ¿verdad? Yo puedo colocar una etiqueta que diga, ¿verdad? Función a resolver o ecuación a resolver, como ustedes gusten, y posteriormente vamos a proceder a encontrar precisamente a nombrar en este caso los ejes, ¿sale? De la gráfica. Vamos a nombrar el eje de las y y vamos a ponerle que el nombre del eje de las y, ¿verdad? O de las ordenadas sea f de x, ¿sale? Y aquí definimos el tamaño del texto, que sea de 15 puntos, nombramos o etiquetamos también el eje de las x, en este caso que diga x, ¿verdad? Y definimos el tamaño de texto como de 15 puntos también, ¿sale? Y vamos a definir una línea horizontal para indicar precisamente el eje de y igual con 0, ¿sale? Para marcar todo el eje de las x para y igual con 0. Entonces le decimos que nos grafique, en este caso, una línea horizontal, vamos a ponerla así, una línea horizontal para el valor de y igual con 0, ¿sale? Y le vamos a decir que el color aquí sea, por ejemplo, roja, se la vamos a poner roja, ¿sale? Y le vamos a poner que el ancho de la línea, vamos a poner que el ancho de la línea sea, por ejemplo, de 3 puntos, para que se vea gruesa y se vea precisamente por donde cruza el eje de las x, ¿sale? La función. Entonces, pues ya basta con esto, ¿verdad? Le decimos simplemente que nos muestre la función y ejecutamos nuestro código, ¿sale? Si nosotros ejecutamos el código, nos aparece una palomita verde aquí, indica que el código se ha ejecutado correctamente.
Quiero que noten que también que del lado derecho aparece la opción de conectado, que quiere decir que nos estamos conectando con los servidores de Google, ¿sale? O aquí me marca un error porque lo que acaba de hacer es escribir mal aquí, ¿verdad? El ancho de la línea. Entonces vamos a ponerle line y le ponemos así, ¿verdad? Estaba mal escrito. Lo ejecutamos y ahora sí queda. Bien, vamos a ponerle una pequeña malla detrás de nuestra gráfica y le decimos que se vean precisamente las líneas de esa malla para que podamos leer un poquito mejor nuestros datos o nuestra función, mejor dicho. Entonces quiero que noten, voy a hacer un acercamiento. Quiero que noten que aquí tenemos la función, ¿verdad? X al cubo menos 4x más 1, ¿sale? Entonces asignamos valores a x desde menos 3 hasta 3, sustituimos esos valores en la ecuación, ¿verdad? Y vemos por dónde cruza precisamente esa función el eje de las x. Aquí podemos ver precisamente que existe una raíz, aquí podemos observar que existe otra raíz y aquí podemos observar que existe otra raíz. En conclusión, el método gráfico es un método muy útil porque me permite encontrar una primera aproximación a la raíz de la ecuación que yo deseo resolver. No obstante, como les comentaba, es importante que si yo deseo encontrar con precisión el valor de esa raíz, tengo que proceder a utilizar pues algún otro método más robusto, ¿sale? Los cuales los discutiremos posteriormente en los siguientes videos. Hasta pronto.